Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días, en vivo, con mucho gusto, en vivo desde la ciudad de Monterrey. Hoy estamos desde Monterrey para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones de radio en todo el país, Lo que Nadie, y también Lo que Nadie, estamos en otras 30 estaciones para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula. En Easy, canal 121, en este momento estamos al aire en Easy en el canal 121. Sky, canal 157. En Total Play estamos al aire en el canal 161. Megacable, canal 153. En Dish, canal 354. Y también Lo que Nadie, para nuestros paisanos, en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y en TikTok en radio-fórmula. Y hoy es Joaquín. Hoy es martes 5 de octubre del año 2021. Han transcurrido 279 días y faltan 86 y termina el año. Corre la semana número 40. ¿Y de quién es santo? ¿De quién es santo? Laura Pérez Cineros, muy buenas tardes. ¿De quién es santo este martes 5 de octubre, Laurita? ¿Cómo estás, Joaquín? Un abrazo a toda la gente linda allá en Monterrey. Hoy celebra su santo Plácido y Flavia. Pues muchas felicidades a todos los Plácidos, sí. Al gran Plácido Domingo le mando un abrazo. Hoy es cumpleaños de Sergio Arturo Venegas. Sergio Arturo, te mando un abrazo. Hasta la Plaza de Armas allá en Querétaro, muchas felicidades. A la gran Carmen Salinas. Carmen, ¿qué? ¿No va a haber nada? Estamos a tus órdenes, Carmen Salinas, muchas felicidades. También es cumpleaños hoy de Alfonso Bernal, el esposo de Montserrat Satarain, sí, de Monse, la hija de nuestro querido Oscarito Satarain. Y también es cumpleaños de Ernesto Laguardia, le mando un abrazo. Y a Manuel Landeta también le mando un abrazo en su cumpleaños. Y si todo esto es hoy, Lau, que es martes 5 de octubre, ¿nos quieres decir, Laura Pérez Cineros, que ahora sí te saludo, me da mucho gusto saludarte como todos los días hoy desde Monterrey? ¿De quién va a ser santo mañana, miércoles 6? Mañana celebra su santo Bruno, Emilio y Renato, Joaquín. Muchas gracias, pues. Pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Le mando un abrazo, Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Como verás, estamos transmitiendo desde Monterrey. Aquí en Monterrey transmitimos a través del 89.3 de FM, 770 de AM y el 1230 también de AM. Estamos en vivo desde Monterrey. Gracias, querido Gregorio Martínez, gracias por todo. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que, pero muchísimo, vamos, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. La Fiscalía General de la República está citando a 6 de los 31 investigadores, científicos y excolaboradores del CONACYT para declarar. Son investigados como los otros 26 por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. El presidente López Obrador sigue cotejando, sigue conquistando al PRI. Insistió en que ante su iniciativa de reforma eléctrica que ha rechazado la oposición, el PRI, que dice que lo va a pensar, tiene la oportunidad histórica para definir si sigue la política privatizadora o se sube a la defensa de las empresas públicas.
Reiteró el presidente que no va a ir al Senado, no va el jueves al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, y que no va para cuidar la investidura presidencial, ha dicho, ante posibles ataques de la oposición. El gobierno federal confirmó la reunión de alto nivel que le adelanté ayer, este viernes en México, con funcionarios de Estados Unidos encabezados por el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general. Se van a reunir con el presidente en Palacio Nacional. La mañanera de hoy fue en Veracruz, donde siguen las fiestas por los 200 años de la fundación de la Marina Armada de México. Allí el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, informó que en lo que va del año han disminuido el secuestro, el feminicidio y los homicidios dolosos, que en agosto sumaron 92, dijo, es decir, 3 asesinatos al día y uno cada 8 horas. Durante el actual sexenio van 101.640 homicidios dolosos. Y estas son cifras oficiales. Guanajuato, Estado de México, Chihuahua encabezan la lista. Sentencian a 27 años de cárcel a este presunto jefe del cártel de la Unión Tepito, Óscar Andrés Flores alias El Lunares, por un asesinato, pero enfrenta muchos procesos más. ¿Y cómo va la ayuda? Por los graves daños en al menos 5 estados del país por las lluvias. Querétaro otra vez sigue ahogado por el desbordamiento del río San Juan, que ha dejado 4 muertos. El riesgo de una nueva salida de madre del río San Juan con el desfogue de presas del Estado de México. Los miles de millones de dólares en pérdidas que provocó el apagón, la caída mundial ayer de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que salir a disculparse por Twitter, a disculparse con los 3.500 millones de usuarios. Todavía desconocen la causa de este apagón. Y esto es detestable, abominable, inaceptable. Hoy se informó que 330.000 menores franceses habrían sido víctimas de abusos sexuales por parte de curas dentro de la Iglesia Católica de Francia en los últimos 70 años. Y en el resto del mundo. Europa adelantaba que aplicaría un refuerzo de la vacuna anticovid de Pfizer a mayores de 18 años, pero ahora no sabe ni cuándo ni para quién. Envía a Johnson & Johnson datos para que Estados Unidos autorice el uso de emergencia de una tercera dosis en personas de 18 años o más. Taiwán se declara en alerta ante las exageradas actividades militares chinas. Un juez en Estados Unidos determina que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, puede ser extraditado a su país para que allí enfrente acusaciones por corrupción. El Nobel de Física 2021 es para el japonés estadounidense Shigokuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann, así como para el italiano Giorgio Parisi. En un momento le doy todos los detalles. Gracias, continuamos desde Radio Fórmula Monterrey. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Voy contigo, Israel Aldave. El tema es la reforma eléctrica, propuesta por el presidente López Obrador. Te escucho. Joaquín, muy buenas tardes, y en unos cuantos minutos más el bloque de contención aquí en el Senado de la República fijará sus posturas respecto a esta reforma eléctrica que impulsa el presidente de la República. De entrada, Joaquín, el PRI, a través de la senadora Claudia Ruiz Massieu, dijo que no van a acompañar esta propuesta que calificó de un retroceso. Joaquín. Bueno, y ahí está con lo que dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que lo van a pensar, ¿sí? Y ahí está el presidente cortejándolos. ¿Sabe qué? Alejandro Moreno va a votar a favor. Lo veremos el día que se vote esto en la Cámara de Diputados. Si surge o no, como todo indica, el PRI mor. Porque solo con los votos del PRI el presidente puede hacer la reforma constitucional en la Cámara de Diputados para aprobar su reforma eléctrica. Más Maru Rojas. La mesa directiva envía a comisiones la reforma energética del presidente en el 61 aniversario de la privatización de la industria eléctrica en nuestro país, y afuera los manifestantes del SME al celebrarse 12 años de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El debate ya inició. La oposición quiere foro de parlamento abierto antes de analizar la reforma. El avance. Foro de Parlamento abierto. ¿Sabe para qué sirven esos foros de parlamentos abiertos? Para dos cosas, para nada y para lo que usted y yo estamos pensando. El presidente, insisto, Sara Pablo, está cortejando al PRI, que se atreva, que se ponga del lado del pueblo, no de los ricos. Te escucho.
Joaquín, con la presentación de la iniciativa de reforma eléctrica, el PRI tiene la oportunidad de definir si está por continuar con la política privatizadora o bien buscará fortalecer y mantener a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Así lo consideró desde Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los detalles más adelante. Gracias, Javier Navarro. Javier Navarro, el tiempo pasa, el desplome, el colapso de la línea 12 del metro fue el lunes 3 de mayo. Hoy estamos a 5 de octubre. ¿Y sabe qué? Nada, te escucho. Sí, Joaquín, a más de 5 meses del desplome de parte del tramo elevado de la línea 12 del metro, la representación jurídica de algunas de las víctimas lamentó lo que consideró una actitud complaciente por parte de los diputados locales del partido Morena, quienes rechazaron la creación de una comisión especial para que investigue y determine quiénes fueron los responsables de esa tragedia. Gracias. Voy contigo, Leonel Palacios, Fórmula Chiapas. ¿Por qué? Porque los migrantes siguen llegando, ojo, y pasando. Joaquín, buenas tardes. Informarte que de las decenas de migrantes de diferentes nacionalidades que marcharon en Tapachula para exigir al gobierno mexicano el trámite de su documentación, advirtieron que en 20 días marcharán a la Ciudad de México con o sin papeles para pedir sean atendidos legalmente. Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras advirtió que esta sería la caravana madre que se esperaba y que se formará según las necesidades en propio territorio nacional. Joaquín, el reporte. Gracias. Ahora voy contigo, Raimundo Elizalde, Fórmula Nuevo León. Aquí estamos desde Monterrey, Radio Fórmula Monterrey. Buenas tardes, Joaquín, y es que un incendio y explosión en un ducto de Pemex dejó a una persona lesionada de gravedad. Presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo. Fuerte despliegue durante la mañana de este martes en el sector de Rinconada Colonial del municipio de Apodaca. Los detalles los tendrás más adelante. Gracias, muchas gracias, Raimundo Elizalde, aquí desde Radio Fórmula Monterrey. Y voy a unos anuncios. Después de los anuncios. El nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García, dice que va a tener mañaneras, pero que solo 3 días a la semana. Sí, 3 días a la mañana. Y no sé a qué hora. El saldo de las posibles... Bueno, primero, el saldo de los apagones de ayer, el apagón de ayer en las redes. Y segundo, no se saben las causas. Está como la línea 12 del metro, no saben qué pasó. Y no ceden los daños por las tormentas, desbordamientos e inundaciones en 5 entidades del país. Continuamos desde Radio Fórmula Monterrey. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bien, vamos con el tema de la pandemia, porque da la impresión cada día más de que la han dado por terminada. Y cuidado, aquí no se ha terminado nada y estamos en la víspera de lo que podría ser un incremento, casi una cuarta oleada, ahora en el invierno. Pero allá además, como el presidente ya dijo que ahora a finales de octubre ya va, como la gente lo quiere ver, para evitar portazos, para verlo, como dijo, ya va a hacer todos sus eventos masivos desde finales de mes, cuando ya dijo ya estén vacunados con una dosis al menos 80 millones de mexicanos. Solo 46 millones de mexicanos tienen el esquema completo, les recuerdo. Entonces, Héctor Herrera, ¿cómo va esto? La curva epidémica no cede, Joaquín, y estamos hablando ya en este momento de 46.748 casos activos. Pues ya suman también, registran 3.899.603 casos estimados acumulados y desafortunadamente son ya 279.104 las personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus. Gracias. Voy contigo, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Hola Joaquín, te saludo con mucho gusto. Te informo que 15 escuelas han sido clausuradas en Baja California a consecuencia de brotes de COVID, en tanto que en el primer día de nueva vacunación de la primera dosis de AstraZeneca, 7,000 personas acudieron. En total llegaron el fin de semana 42,000 vacunas, Joaquín, y los detalles te los platico más adelante. Gracias, Rocío Galván. Y voy contigo, John Burnett, Radio La Voz de América. El apagón.
Usuarios en todo el mundo ya pueden volver a conectarse a Facebook, Instagram y WhatsApp luego de una interrupción de conectividad. Facebook dijo el lunes por la noche que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso. Estaba perdiendo alrededor de $545,000 en ingreso por publicidad en Estados Unidos por hora durante la interrupción. John F. Burnett, Voz de América, Washington. John Burnett, gracias, parece mexicano, ¿sí? Facebook. ¿Por qué? Porque dijo que el apagón fue el cambio de una configuración defectuosa. O sea, la culpa es de la configuración defectuosa. La culpa del colapso de la línea 12 del metro, ¿de quién es? Pues de los pernos, ¿se acuerdan, no? De los pernos, siempre tienen una salida. Los pernos de Zuckerberg. Y este es el ingeniero Alberto Hernández Sunzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Ingeniero, buenas tardes. Joaquín, el Frente Frío número 2 provocará vientos fuertes y chubascos en Veracruz, Tabasco, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, y una onda superior ocasionará chubascos y lloviznas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Valle de México. El próximo temporal de lluvias por posible desarrollo del ciclón tropical del 10 al 13 de octubre en Colima, Michoacán, Jalisco y Guerrero. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Sunzón. Y allá desde México, Laura Pérez Cisneros le tiene lo que hay en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. A un día de la caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram, una ex empleada de Facebook compareció hoy ante el Congreso en Estados Unidos y pidió regular a Facebook, esto por dañar la salud mental de los jóvenes. A la revelación de que 330,000 menores fueron víctimas de abuso sexual en la iglesia francesa, el Papa Francisco expresó su dolor y rezó por ellos. El Tribunal del Vaticano reanudó el juicio contra el cardenal italiano Angelo Becciu, acusado de malversación de fondos en la Santa Sede. Y Washington va a investigar a agentes del FBI que desestimaron las acusaciones de abusos sexuales de gimnastas norteamericanas contra el exmédico Larry Nassar. Por primera vez en 25 años, el expresidente estadounidense Donald Trump no está en las listas de las personas más ricas del mundo, según Forbes. Rusia va a enviar a la Estación Espacial Internacional a una actriz y a un director de cine para filmar la primera película en el espacio, titulada El Rato, Joaquín. Gracias, Laura. Bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 20 pesos con 56 centavos. 20 pesos 56 en las casas, en las ventanillas se está vendiendo en 20.93 en los bancos, hasta 21 pesos con 2 centavos. El euro en el mundo, $1.16 en México, un euro se vende en 24 pesos con 51 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo, Joaquín, está en su precio más alto de todo el año. Está en $73.52 el barril. Tiene un comportamiento positivo de $1.88 y todavía está $31.42 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Gracias, Héctor Herrera. Y está Carlos Pena, director de T-Research. Hoy es martes. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos. Carlitos, ¿puedes abrir? Joaquín, ¿me escuchas? Perfecto. Buenas tardes. Sí. Adelante. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, a todo dar aquí en Monterrey. Adelante, Carlos. Vamos a platicar, si me lo permites, en esta ocasión de los secuestros en México. Ya lo platicabas en una nota anterior. El secretario de Marina comentaba que habían bajado los secuestros en México. Así es, por lo menos en las cifras, Joaquín, si me permites, las comentamos. 3,397 secuestros son los que se registran, cifras oficiales, en lo que va del sexenio. Al inicio del sexenio, en diciembre de 2018, Joaquín, estábamos registrando en ese mes, en diciembre de 2018, 172 secuestros en México. En enero, que ha sido el peor mes hasta el momento en el sexenio, 185. Pero al corte de agosto de 2021, estamos registrando 79 secuestros, es decir, menos de la mitad de los registrados al inicio del sexenio. Es decir, efectivamente han bajado los secuestros. Estamos en un total de 3,397, cifra alta, pero si comparamos el inicio de meses, es decir, de enero a agosto del 2015, del 2016, del 2017 o incluso 2021, efectivamente 2021 es en el arranque de año o a la mitad de año donde menos secuestros se han registrado los últimos 6 años. Esa, dentro de todo lo que hemos podido comentar malo, es una buena noticia. Este 2021, en materia de secuestros, parece
que va a registrar menos secuestros que los 2 años anteriores de este sexenio y que incluso los últimos 6 años en México. Lamentablemente, las entidades que más secuestros registran o donde se concentran prácticamente uno de cada 3 secuestros son Estado de México con 567 y Veracruz, Joaquín, con 552 secuestros. Le sigue la Ciudad de México, evidentemente es un tema de tamaño de población en estas entidades, con 311, pero Morelos, por ejemplo, Joaquín, registra casi 200 secuestros en lo que va del sexenio, 198. Puebla, 139, Michoacán, 126, Tamaulipas, 126, Zacatecas, 121. Ojo con Zacatecas, Joaquín, porque ha crecido mucho el tema del secuestro en los últimos 2 años en Zacatecas. Las entidades que mejor se han comportado en esta materia: Yucatán, en todo el sexenio del presidente López Obrador, 1 secuestro registrado. Durango, 2 secuestros y Campeche, 8 secuestros, Joaquín. Es decir, tenemos nuevamente, como en todos los casos cuando se trata de materia de seguridad, los dos polos. Por un lado, entidades que están muy mal en materia de inseguridad o secuestros, en esta ocasión es Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Morelos. Y por el otro lado, entidades que prácticamente registran menos de 10 secuestros, como son Campeche, Durango y Yucatán, Joaquín. Bueno, pues ya sabemos para dónde comprar boletos de viaje, ¿no? Así es, por lo menos donde podemos sentirnos más seguros por lo menos en este aspecto de secuestros. Bueno, Carlitos, ¿qué más me dices del secuestro? Los estados que más tienen es Estado de México y Ciudad de México, sin duda es por el número de habitantes, pero por ejemplo, el Estado de México tiene más del doble de habitantes que Veracruz y Veracruz está en los 3 primeros. Así es, prácticamente la diferencia son 15 secuestros entre Estado de México y Veracruz. Veracruz tiene un problema serio de materia de secuestros de lo que va todo el sexenio. Y uno más, Morelos, como te lo comentaba, 200, casi 200 secuestros, son muchísimos. Puebla, 139, Michoacán y Zacatecas, que no registraba tantos secuestros hace 2 o 3 años. Hoy, en este año 2021 y 2020, se ha disparado en materia de secuestros. Y además, si le agregáramos también que en materia de homicidios, Zacatecas también ha crecido mucho en materia de homicidios, podríamos pensar o asegurarnos a decir que Zacatecas está teniendo problemas en materia de seguridad. No, y graves, además, y graves. Y hay un nuevo gobierno y siguen las cosas igual. En fin, gracias, Carlos. Nos vemos con la pandemia el viernes, ¿te parece? Así es, te mando un fuerte abrazo, Joaquín. Igualmente es Carlos Pena, director de T-Research. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la información en tiempo real. Y lo invito que ingrese, que participe en la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En la de Instagram soy López Dóriga. Les recuerdo que toda la información la tiene en Telegram, en Spotify, en Amazon Music, que le invito a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga, que está a todo dar, y por supuesto que se integra esta incontenible, de verdad incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, que en esta tarde desde Radio Fórmula Monterrey le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más. Soy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.900.000 seguidores. ¡Feliz martes! Bueno, pues voy a ir contigo, Sara Pablo, porque hoy el presidente, repito, hizo un cortejo público al PRI, como lo había adelantado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el presidente necesita de los votos del PRI en la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría calificada y aprobar su reforma eléctrica, la contrarreforma energética de López Obrador. Y hoy sí, de plano, directito, sí, no fue una cortejada, fue una ventada. Te escucho, Sara Pablo. Ante la presentación de la iniciativa de reforma eléctrica, el PRI tiene una oportunidad histórica para definir si quiere continuar con la política privatizadora o mantener y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Así lo consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Museo Naval de Veracruz, donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia mañanera. El ejecutivo señaló que los priistas deben elegir entre la política privatizadora de Carlos Salinas de Gortari o retomar los principios de Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos. Añadió que esta reforma conviene al país para evitar que siga aumentando el precio de la luz como ha ocurrido en el pasado. Pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política
o va a retomar el camino de el presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Entonces, sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver qué resuelven. Es una oportunidad histórica porque esto podría es una oportunidad dentro del PRI. Histórica para el PRI, de definición. El presidente López Obrador encabezará el próximo viernes en Palacio Nacional el diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, en el que participarán, entre otros, el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se busca una relación más simétrica, alejada del asistencialismo que implicaba la iniciativa Mérida. Nos ha tomado estos 10 meses llegar a algo que nos instruyó el señor presidente, que es, tiene que haber una nueva etapa. A diferencia de la iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto. No fue a tocar la puerta para decir necesito asistencia, necesito esto, necesito lo otro, necesito que tú me apoyes. No. Tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso. Y eso es lo que hemos venido construyendo. Y más que pensar en lo que se pensaba antes, pues pedir que haya reciprocidad en materia de control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en materia de extradiciones y así sucesivamente. El presidente López Obrador se mantuvo en su postura de no asistir el próximo jueves al Senado de la República a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez. Dijo que le entristece no poder acompañarla, pero no se puede exponer. Y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso. Y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos. No es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Del presidente en los dos aspectos, primero cortejándolo, no, ya pidiéndole directamente al PRI, y sabe, de esto siempre hay alguien de los de la primera fila que hay una oportunidad, y dijo, no, dice el entre comillas reportero, es una oportunidad histórica del PRI. ¿Cómo ven? Quiere el presidente y los votos del PRI, los necesita, no es que los quiera, los necesita, y por eso el cortejo público. Y en lo otro, sí, señor presidente, hay que respetar la investidura presidencial, pero para eso hay muchas oportunidades. Y esas oportunidades son cotidianas. Voy contigo, Maru Rojas. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, ¿qué pasa con la iniciativa de reforma eléctrica? Pues ya respondió el dirigente nacional y el coordinador de los diputados del PRI, que además es presidente de la Junta de Coordinación Política. Le dicen al presidente que no hay ninguna prisa y que nadie los va a presionar. ¿Entendieron ya el mensaje que viene de Palacio Nacional, que el PRI se debe definir? Hoy tuvieron una encerrona, la plenaria previa de los priistas bastante larga. Hay preocupación al interior del partido. ¿Cuál es la reforma que se debe defender? ¿La que existe ahora de Enrique Peña Nieto? También ha dicho el coordinador y presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, que no se puede estar legislando reformas de este calado que modifican todo un sector como el energético cada 3 años, como hoy sucede, y que apenas estaba tomando forma la reforma de Peña Nieto para que ahora se venga con otra reforma. Ellos exigen un parlamento abierto. Se les acaba de preguntar, Joaquín, ya tenemos la experiencia en la Cámara de Diputados de que el Parlamento abierto no funciona. Piden a los medios de comunicación que se haga públicas las posturas
que aquí se van a dar. Esto es lo que ocurre con conferencias que han dado priistas, panistas y perredistas en contra de esta reforma. Panistas aseguran que no se están firmando los acuerdos internacionales, que sería una reforma que dañaría contaminación, que dañaría vidas enteras. El Gabriel Cuadri de la Torre, diputado federal, candidato a la presidencia, químico, dice que esta reforma beneficia a un solo hombre, a Manuel Bartlett Díaz. Esto es lo que sucede aquí, lo que sucede en el Pleno, porque hoy en la efeméride se conmemoran 61 años de la nacionalización de la industria eléctrica. Y si me lo permites, Joaquín, quisiera que te diera también el panorama de lo que está sucediendo al exterior de San Lázaro, donde la advertencia es clara. Ya iniciaron las manifestaciones de apoyo a la reforma energética. Hay 10,000 personas cerrando Avenida Congreso de la Unión, y mi compañero Miguel Ángel Brígido, está a punto de mostrarte cómo el ESME, pero el ESME disidente, no el de Martín Esparza, sino el ESME de Ramón Flores, que está aquí bloqueando con 10,000 personas, han advertido que esta es la primera de muchas manifestaciones que harán en todo el país para apoyar a Andrés Manuel López Obrador y su renacionalización de la industria eléctrica. Esto a solo 7 días de que se cumplan 12 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Dicen que esta es la primera de miles de movilizaciones hasta que se acepte la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Joaquín. Gracias, Maru. Vamos a ver, porque dice el PRI, es una oportunidad histórica para el PRI, dice el presidente. ¿Sabe cuándo se lo va a agradecer? Nunca, ni el día que le dé los votos. Vamos a ver, porque también se puede dar una ruptura entre la bancada de la Cámara de Diputados, que controla a Alejandro Moreno, afín a Alejandro Moreno, y la del Senado de la República. Ojo, que no tiene nada que ver con Alejandro Moreno, ni le debe nada, ni le conocen. Alejandro Moreno fue uno de los más activos promotores de la reforma energética del presidente Peña Nieto. Él votó a favor de esa reforma. Hoy le va a dar el voto de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados al presidente López Obrador para hacer la contrarreforma a la de Peña Nieto. Vamos a ver cuánto duran las lealtades. Vamos a verlo. Y voy contigo, Israel Aldave. En el Senado, ¿qué hay? ¿Qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Y si esta reforma en materia eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador es avalada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Joaquín, tendría que pasar el filtro aquí en la Cámara Alta. De entrada, Joaquín, nos encontramos aquí en el patio del Federalismo, en donde se ha anunciado que el llamado bloque de contención, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fijarán una postura respecto a este tema, el eléctrico. De entrada, Joaquín, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, vicecoordinadora de este grupo parlamentario, Joaquín, adelanta su voto en contra de esta iniciativa que califica de un retroceso, además de que provocaría graves afectaciones en la economía de los mexicanos, además de una lluvia de amparos en torno a este tema, el eléctrico. Así lo afirmó, Joaquín, Claudia Ruiz Massieu, que no van a apoyar esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es una ley que nosotros podemos respaldar así. Creo que deberíamos estar hablando cómo generar desarrollo y cómo generar empleo y cómo darle mayor calidad de vida a las familias de México, y no hacer planteamientos que van haciendo justamente todo lo contrario. Nosotros es una posición que y es un debate que dimos también cuando se debatió aquí la ley de industria eléctrica. Hablamos de las razones por qué no se puede apoyar este modelo, y ahora se plantea a través de una reforma constitucional que no vemos, por lo menos yo muy claramente, con ninguna simpatía, y no la podríamos respaldar. Allí está, Joaquín, no la podríamos respaldar, y es lo que dice la senadora del PRI a nombre de su grupo parlamentario. Por su parte, el Partido Acción Nacional pues también ha fijado su postura, afirman que no la van a apoyar, también el Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática en este llamado bloque de contención que afirman pues está muy fuerte, y buscan rechazar justamente esta iniciativa al sector eléctrico que impulsa el presidente de la República. Como te lo comentaba, Joaquín, se ha anunciado esta conferencia de prensa en donde los legisladores, los coordinadores de estos 4 grupos parlamentarios dejarían en claro que no van a aprobar cuando llegue aquí al Senado de la República esta iniciativa en materia eléctrica, Joaquín. Gracias, pues entonces se dará una ruptura en el PRI, porque la postura del PRI como partido y de la bancada que controla Alejandro Moreno
bueno, por lo menos se la deben los diputados priistas a Alejandro Moreno, es que lo van a pensar. Es decir, no ha habido una condena de los diputados priistas, no ha habido un rechazo del presidente del PRI, solo ha habido un rechazo de los senadores priistas que forman parte de este bloque de contención en el Senado de la República, que con este bloque se impide que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional. Javier Navarro, mientras tanto, estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Estamos hablando de 5 meses desde el colapso de la línea 12 del metro, aquel lunes 3 de mayo. Hoy es 5 de octubre y nada, Javier Navarro, ¿sí? Efectivamente, Joaquín, es a más de 5 meses de este desplome de parte del tramo elevado de la línea 12 del metro, cuando la representación jurídica de algunas de las víctimas de estos hechos lamentó la actitud que calificó como complaciente de diputados locales del partido Morena, quienes rechazaron la creación de una comisión especial para investigar y castigar a los responsables de esta tragedia. Así lo expresó en un comunicado el abogado Teófilo Benítez, quien señaló que a más de 5 meses del derrumbe solo se han expresado mentiras sobre los falsos apoyos que han otorgado, pero el único saldo visible es que hay 26 muertos y más de 90 heridos, que existe injusticia y lamentan el rechazo a esta creación de la comisión especial para investigar a los responsables. Con ello, señala que es evidente el desprecio del gobierno de la 4T hacia las víctimas y a este tiempo, más de 5 meses, solo existe un dictamen técnico de la empresa danesa DNB, cuyos resultados ofenden a las mismas víctimas, porque los únicos responsables de esa desgracia de la línea 12 del metro son el pandeo de las vigas y la falta de pernos funcionales en una longitud significativa. Joaquín, el reporte que te tengo. Gracias, Javier Navarro. Así es, los culpables son los pernos y los soldadores, según este fallo. Y voy a ir a unos anuncios. Bueno, también afectados casi 500,000 de habitantes de la Ciudad de México que utilizaban todos los días la línea 12 del metro, que además les ha partido la vida. ¿Por qué? Por el costo y el tiempo de traslados y la inseguridad en los dos sentidos, la inseguridad vial y la inseguridad de los asaltos. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, los senadores del PAN le dicen al presidente: no nos tenga miedo, presidente, venga al Senado, ¿sí? Y algunas senadoras dijeron: ni que fuéramos Lidia Sansores. Las mañaneras del gobernador de Nuevo León serán martes, jueves y domingo, pero a las 10 de la mañana, le entiendo, ¿sí? Le está dando espacio al presidente, ¿no? Es de 7 a 9 más o menos, depende. 9 más, 9 menos. Van a ser martes, jueves y domingo a las 10 de la mañana. De Samuel García. Bueno, y a ver si yo sí puedo hablar bien con Jorge Van Rankin, quien llaman con este alias del el burro, ¿sí? Digo, si no tiene otra cosa que haber. El tema es el baby. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, escucha López Dóriga en Monterrey en el 89.3 de su FM y en el 770 de AM. Bueno, pues ahí está el piporro. ¿Se acuerda del piporro? Bueno, pues yo les quiero dar muchas las gracias, de verdad, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, a su director, a los alumnos. Sí, tuve una reunión con 1,300 presenciales y 700 a distancia, con 2,000. Nos reunimos hoy en este encuentro Motor de México, el futuro está en tus manos. Les agradezco este reconocimiento, pero sobre todo cómo me recibieron. A todo dar, de verdad, qué motivo, qué emocionante. Muchísimas gracias. Y le tengo más información antes que ir con el señor Van Rankin, con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. La Fiscalía General de la República cita a 6 de los 31 científicos del CONACYT. El presidente López Obrador reitera que ante su iniciativa de reforma eléctrica, el PRI tiene la oportunidad histórica para definir si sigue la política privatizadora o defender a las empresas públicas. Los senadores del PRI advierten que no pasará esta reforma, mientras que el PAN advierte que si el tricolor lo aprueba, se acaba su alianza. El presidente reiteró que no va a ir al Senado pasado mañana a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, esto para
cuidar la investidura presidencial ante posibles ataques de la oposición. La bancada del PAN le pide que no tenga miedo porque no le van a faltar al respeto. El gobierno federal confirma la reunión de alto nivel este viernes aquí en México con funcionarios de Estados Unidos encabezados por el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional, así como el fiscal general Gary Marland, que se reunirán con el presidente. Hoy se informó que unos 330,000 menores habrían sido víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica de Francia en los últimos 70 años. El Papa Francisco expresó su inmenso dolor y pidió que la Iglesia francesa emprenda un camino de redención. Joaquín, hasta aquí la información. Sí, de redención, se van a redimir los que abusaron sexualmente de 330,000 niños, estos malos curas y lugares, para que me entiendan ellos, del infierno. Bueno, esto fue la última escena que se grabó en el Baby O, mira. Entonces a Jorge Van Rankin. Muchas gracias, Jorge. Ya sabes que me choca decirte como te dicen todos tus amigos, ¿sí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Joaquín? Saludos a tu auditorio. No sé por qué te da pena decir no si me burro. O sea, así nos llevamos, papá. Pues así sí, nos llevamos. Sí, nos queremos, pero a mí no me gusta eso de los motes y de los remoquetes y de los alias, ¿sí? No, bueno, pues así me decía también. Bueno, estás igual que el licenciado Salinas, que cuando yo anduve con su hija me decía Jorge, no me decía burro. Sí, bien, sí. Por decirte un dato, ¿no? Pero bueno, ayer me sentí, me dejaste como aquí como a medio, diríamos coloquialmente, una pareja a medio faje, ¿no? Me dejaste hablando. Perdón que te lo digas a manera, pero bueno, ya estamos aquí, tenemos rápidamente tiempo para contarte historias del medio. Efectivamente, esa escena, y aquí está, mira, porque estamos en una entrevista y está para Roberto Palazuelos. ¿Qué onda, Palazuelos? Aquí estamos apoyando al burro. Le dices, Roberto, tú eres de Acapulco, y te dice, no, burro, Acapulco es mío. Teacher lo sabe. Entonces, ¿sabes una cosa? También porque estamos en una entrevista, dije que me gustaría que estuviera él, porque él también es parte de Acapulco y le duele lo que sucedió ya fuera de cotorreo en el medio. Y esa última escena que acabas de ahorita de presenciar y pasar, y lo subiste, ya lo había subido a tu cuenta de Instagram y de Twitter, grabamos hace 5 semanas, como bien te lo había comentado ayer, la serie 40 y 20, la 7ª y 8ª temporada, donde se van estas, mi novia, la que trabaja conmigo, Michelle Rodríguez, que es la Toña, y es Mónica Huarte, que es la Chío, se van a Acapulco, vamos nosotros, no me deja entrar a él, y acabamos en el Tavares, y de ahí pues no lo perdona con todo respeto le digo, mi gordita preciosa, que es la Toñita, y para que lo perdone le dice que se vaya a la quebrada y se avienta, que es lo que va a suceder hoy martes, después del lote, si no se cuelga Denise, a las 11:10, por las estrellas, vean el segundo capítulo que es en Acapulco con drones, muy bien hecha, pero de verdad fue una tristeza que hace 5 semanas grabamos ahí y pasó al aire la escena del bebé el martes pasado, y sí duele lo que sucedió en ese lugar cuando le hablé a Lalo César para pedirle el lugar, y me dijo, pero es que hace 1 año, 8 meses hay que limpiarlo, y estrenamos unas luces, unos LEDs nuevos. Acababan de meterlas, me dijo Lalo. Y entonces pues pasó lo que pasó, y una cosa terrible y triste para toda la gente que vivimos Acapulco. El Baby era parte ya de un rollo turístico importante que en Acapulco nos ha dado mucho Acapulco, ahora hay que darle a Acapulco, pero vemos que las autoridades pues, están como que les vale gorro, y sí, es triste ver a un Acapulco cómo se cae a pedazos, Joaquín. ¿Tú cómo lo ves, Palazuelos? Tú también fuiste el rey del Baby. No, pues es muy lamentable, Joaquín, sobre todo, bueno, no nada más lo del Baby, que es algo muy emblemático, donde 4 décadas de muchísima gente han convivido y pasado la fiesta, sino por lo que le está pasando a Acapulco, ¿no? Ese lugar tan maravilloso donde todos hemos tenido grandes historias. Esperemos que esta nueva administración pues de verdad pueda hacer las cosas y pueda poner orden ahí, porque es verdaderamente lamentable, caray. Pero si ya la nueva presidenta municipal llegó criticando a su antecesora ahí, y las dos son de Morena, imagínate lo que va a pasar con Acapulco. La verdad es que
Pues sí, no veo. Bueno, tenemos el cambio ahora también para la gubernatura. Vamos a ver qué. No, pues sabes qué, entonces sí, ya hablemos de otra cosa. Pero a ver, Joaquín, ¿tú qué lectura le das a eso? Porque yo, como bien lo decía en tu entrevista, que yo te escucho y te veo a diario en el noticiero, que es muy exitoso, sacaste al reportero de sociales del Heraldo en aquel entonces. Sí, Eloy, tipazo. Eloy, que es el que más fotos ha tomado ahí en el Baby Hoy. Lo entrevistó hace 2 días ahí en su programa que yo te vi. Y dime una cosa, y luego a Lalo César, que escuché tu entrevista, ese lugar era tan precioso y tan rico hasta para los... yo una vez le dije a Lalo y a Rafael Villafañe, hay que escribir una serie que si hablara una mesa del Baby Hoy, lo que no podría decir en 45 años, donde han pasado actrices, actores, Michael Jackson, Brooke Shields, el que me digas, hasta los malandrines más grandes han estado ahí. Entonces, uso del suelo no les cobraban. Entonces no entiendo uso de suelo si está cerrado. No entiendo eso. Por eso, entonces, ¿qué lectura le da? Porque yo escuché... Ilústranos, teacher. A ver, díganme. ¿Qué lectura le das a esta situación? ¿Qué crees tú que haya generado esta situación? No lo sé. No sé cuáles sean las causas. Acapulco se perdió desde los tiempos que estaba, cuando terminó ahí el senador que fue presidente municipal de Acapulco, Salgado Macedonio. Ahora va a ser el nuevo gobernador de Guerrero, Félix Salgado. Y me dirán, no, es la hija. No. Ella es la representante. Pero quien va a tomar las decisiones va a ser él. Pero independientemente de esto, no sé cuáles sean las causas. Puede ser, alguien me decía, es un mensaje por el cambio de presidenta municipal. No lo sé. El hecho es que vimos las escenas de los integrantes del crimen organizado, porque así operan, cómo entran tranquilamente, se esparcen el contenido de los bidones, riegan pues con la gasolina, la encienden y se van. Eso es el crimen organizado. Más que un retrato, es un video o un retrato en video de lo que es el crimen organizado. Ahora, Joaquín, yo veía, escuchaba, y lo digo con todo respeto al presidente, que no se puede hablar de crimen organizado, pero espérame, esas imágenes hablan, ahora sí que es que no hay que decir, las imágenes hablan por sí solas. Y bien lo dice que estaba asegurado. El lugar no está asegurado, está contra incendio, pero no provocado el incendio. Si no te pagan. Que te lo dijo bien claro Lalo César, man. Sí, entonces, pérdida total. Lo que dijo el presidente a mí me llamó la atención. No se puede acusar al crimen organizado sin pruebas. Pues entonces que para esas son las fiscalías, ¿no? Pero ese video no es prueba. Bueno, yo supongo que sí. Pero eso lo tiene que definir la fiscalía. Pero independientemente si es prueba o no, es la evidencia. Es una evidencia. Ya está a la vista de todos. En fin. Pues bueno, pues ya veremos. Nada más, ayer te dije, no sé si me alcanzaron a escuchar, pero ese lugar era tan querido. Yo aquí, y tú también, muy amigo de Lalo, del buen Rafael Villafañe, aquí Roberto y yo también, ellos, y cuando una vez te conté, es que lo dije tan rápido, que íbamos a comer al Princes, me acuerdo, y de repente dice Carlos Gardel, oye, mi querido Lalo César, man, te voy a pedir un favor. Ya he tomado tanto que siento que mi hígado explota. Siento que me voy a morir. Cuando me muera, incinérame y tiroléame las letras del Baby Hoy. Imagínate nada más lo que dice un hombre que trabajó tanto tiempo ahí. Sí, el gran Gardel. ¿Estás de acuerdo? Gardel, olvídate. Carlos García, que todavía está convaleciente o está enfermo todavía, mi querido Carlitos García. Y luego el Mamey, el Puma, el mesero. No, hombre, toda la banda ahí, el Azael, Rojo, el Pelirrojo, Azael García, Barbarita. Franco, había uno que se llamaba Franco, que no dejaba entrar, y parecía pinche robot parado así, no te dejaba ni hablar, ni entrar, ni aunque le ofrecieras nada. No, hombre, la verdad es que qué tristeza. Pero bueno, yo creo que se va a levantar, Joaquín, se va a levantar, si tiene que levantar mejor, y bueno, porque es algo emblemático y hay que levantarlo, ¿no? Así es. En fin, pues los quiero mucho, les aprecio que se hayan hecho un poco de espacio para hablar hoy sobre las memorias del Baby Hoy. Les mando un abrazo. Joaquín, y no te pierdas hoy 40 y 20 después del noticiero. Invítame un día a hablar de la serie. No seas así. Siempre es un placer. No Joaquín, tengo exclusividad, ya me corrieron de miembros al aire. Oye, Joaquín, aprovechamos este medio también para enviarle una felicitación al nuevo gobernador de Nuevo León, que es una nueva historia. Que Híjole. a ver cómo le va. Mucho éxito.
Órale. Gracias, señor Palazuelo, señor Van Rankin, les mando un abrazo. Gracias, teacher, te queremos mucho. Oye, y una cosa, hay cosas de vida, muerte y el fútbol. Eso. Gracias. Ya me andabas machucando. Te quiero, amigo. Les mando un abrazo, muchas gracias. Yo voy a los anuncios teacher, de volada. Gracias. Al contrario de ustedes. Estamos transmitiendo desde Radio Fórmula Monterrey después de los anuncios. Esta movilización por la explosión e incendio de un ducto de Pemex aquí en Nuevo León, en Apodaca. La pandemia ha dejado huérfanos a casi 250,000 de niñas y niños en México, de los que, ¿sabe qué? Nadie habla. Nadie habla. Los legionarios de Cristo se desmarcan de 2 de los 3 fideicomisos de los que los vinculan a paraísos fiscales de estos papeles de Pandora. Y voy a regresar con el doctor José Antonio Lozano Díaz. El tema de estos días. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Bueno, pues voy a ir contigo, dejamos a Celso Piña, voy contigo. Javier Gil, estás en la presa El Centenario, ahí en Tequisquiapan, en Querétaro, y donde está la alerta de acciones, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Los saludo con mucho gusto. Estamos viendo en las imágenes de mi compañero Alejandro Elizalde cómo se está desfogando grandes cantidades de agua de esta presa El Centenario. Estamos a escasos 5 kilómetros del centro de Tequisquiapan, aquí en el estado de Querétaro, una de las zonas más dañadas, por lo menos 5 hoteles y 3 villas, además de algunas 15, 20 casas, están inundadas, están como a 40, desde los 40 hasta el metro, 20 centímetros que los tienen totalmente inhabilitados. Está muy localizada estos daños en el centro de Tequisquiapan, y esto en efecto por el derrame de agua que proviene del Estado de México. Lo que los vecinos tanto de este municipio Tequisquiapan como de San Juan del Río están temiendo es que se vengan las lluvias, se venga grandes cantidades de agua, y allá, como lo vimos en la colonia La Rueda, en San Juan del Río, empiece a inundar decenas y decenas de casas que, aún con los cuidados, con las precauciones que puedan pues tener los vecinos encostalando sus entradas, el agua busca salidas y llega a meterse ahora sí que hasta la cocina. Esta es parte de la historia que vivimos desde ayer a hoy aquí en Tequisquiapan. Según los pronósticos meteorológicos, este martes y miércoles caerán lluvias en el Estado de México y en Querétaro. Para algunos vecinos de los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan, esto no son buenas noticias, porque todavía siguen inundados. Nuevamente, el río San Juan amenaza con desbordarse de continuar las lluvias en el Estado de México y en Querétaro. En la ciudad colonial de Tequisquiapan, 5 hoteles, 2 villas y algunas casas aún están inhabilitadas por la inundación, desde 80 centímetros hasta el metro, y no hay forma de sacar esa agua. Empleados de los hoteles Bugambilia, Sol y Fiesta, Parque Paraíso, Rolex y La Rinconada, entre otros, ven con tristeza la situación. Y aunque afortunadamente el siniestro está muy localizado, que es la ruta por donde el agua busca camino. Este no es el jacuzzi de este hotel de 5 estrellas. Es un desfogue del drenaje de Tequisquiapan aquí en Querétaro, porque una vez más se desbordó el río San Juan en el estado de Querétaro. Esta es parte de la calle principal que da a la carretera que conduce México con Tequisquiapan, y aquí podemos ver este hotel La Rinconada, en donde esta no es una alberca, es el estacionamiento, tiene 1 metro de altura y desde luego está inhabilitado. Marisol Trejo, encargada del fraccionamiento Bugambilias, explicó que las inundaciones se iniciaron el pasado 19 de septiembre, pero las inundaciones del pasado fin de semana terminaron por destruir gran parte del mobiliario y los cimientos de las villas. Desafortunadamente, la rapiña y los delincuentes aprovechan la desgracia ajena para seguir robando. Son casas de 2 niveles y el primer piso alcanza 1,50 m. Ahorita, en el transcurso de la madrugada, yo creo que llegó a 1,80 m el agua. Ahorita ha descendido muy poco, pero pues por el momento no hemos recibido la visita de ninguna autoridad. Para la gerente del hotel La Rinconada, María Nuevo, la situación no la ven cerca. Sigue cayendo el agua y las autoridades recién llegadas no se han interesado por ayudarles a resolver el problema de inundación. Ya vamos a ver realmente qué es lo que funciona y qué es lo que ya no va a funcionar. ¿Ya vinieron las autoridades? Hasta el día de hoy no han venido. No han venido.
Solamente en la mañana ocupamos a bomberos, les hablamos a bomberos porque los tanques de gas ya estaban flotando. Las próximas horas serán sin duda las más cruciales para conocer si la tragedia de estos vecinos continúa o logran superarla. En la cámara, Alejandro Elizalde, en Telefórmula, Javier Giles. Gracias, Javier Giles. Muchas gracias desde la presa del Centenario, ahí en Tequisquiapan, Querétaro. Yo voy a nuestros anuncios y regreso con el doctor Lozano. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. Una persona extraordinaria. Bueno, pues hoy es martes, es día del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. José Antonio, ¿cómo estás? Te saludo, te mando un abrazo desde Monterrey. Gracias, querido Joaquín, qué gusto verte hasta allá, hasta Monterrey. Me da mucho gusto que andes por ahí y encantado de estar aquí contigo otra vez, Joaquín. Venga, pues adelante. ¿Qué traes hoy, doctor Lozano? Querido Joaquín, pues hoy traigo un tema que es muy propio de la época que estamos pasando. ¿Cómo debemos de afrontar los cambios? Hemos pasado una pandemia, cantidad de personas han perdido familias, patrimonios, trabajos, inclusive los modos en los que se venía trabajando antes. Nuestra vida ha cambiado de manera radical, Joaquín. Pero eso no es algo solamente de la pandemia, ya lo traíamos de antes. Fíjate que este mundo líquido en el cual hemos venido viviendo ya desde hace prácticamente 40 años es verdaderamente impresionante. Del año 1 hasta el año 1500, la humanidad tardó para duplicar el conocimiento que se tenía. Ahora duplicamos el conocimiento cada 20 años. Por eso, Joaquín, qué importante se vuelve estar preparados para adaptarnos a los cambios, para ser derribados y poder reponernos más en esta época que estamos viviendo actualmente. En Japón, los maestros de Aikido dicen que para tener éxito en la vida se requieren 3 tipos de maestría. La maestría con uno mismo, cómo canalizar las propias emociones, cómo poderse de alguna manera reponer. La maestría con los otros, que implica de alguna manera ser eficaz, entender las emociones de los demás y saberse contactar. Y la maestría para adaptarse. Esta adaptabilidad que se vuelve tan importante, Joaquín, y que implica 3 pasos para todos nosotros, y es algo que tendríamos que poder hacer en la vida. El primer paso del cambio es la aceptación. Aceptar que muchas veces no es nada sencillo. Un segundo paso que es la expansión, la búsqueda de posibilidades, qué es lo que vamos a hacer ahora que ya cambiaron las circunstancias, y luego la actuación. Diversos estudios, Joaquín, demuestran que las personas que son más adaptables viven vidas más saludables y más largas por un motivo muy simple, porque saben manejar mejor el estrés. Es curioso, Joaquín, que en un estudio que se hizo sobre la lista de los tipos de estrés en Estados Unidos en los años 60, se llegaba a comentar que el estrés, ya antes del 2008 se hacía un comparativo, había aumentado un 44% con relación a los años 60. Antes del 2008, Joaquín, sin contar todo lo que ha pasado después. Vivimos en un mundo estresado en el cual si no nos sabemos adaptar a los cambios, eso también afecta de alguna manera a la salud. Cuando nos resistimos a los cambios, Joaquín, no solamente desgastamos el cuerpo, sino que de alguna manera también desgastamos nuestra mente y desinflamos nuestro espíritu. Pensamos que las cosas que antes funcionaban, las seguimos haciendo, obteniendo cada vez resultados más bajos. Gastamos gran cantidad de energía buscando a quién culpar. Nos preocupamos obsesivamente, nos quedamos estancados en el pasado o caemos en la negación. Por eso hoy quisiera dar 7 verdades fundamentales con relación a los cambios de la vida que me parece que son importantes y ayudan mucho al auditorio y a todos nosotros, primero a comprender su naturaleza y consejos de cómo enfrentarlo. Venga. La primera, Joaquín, el cambio es la única cosa de la que podemos estar seguros. La vida cada vez es más y permanente cambio. Decía Anne Morrow que solo en el crecimiento y en el cambio, paradójicamente, puede hallarse la verdadera seguridad. ¿Qué cierto es esto, Joaquín? Tenemos que aprender a aceptar los cambios como una parte de nuestra vida. Joaquín, es que el cambio muchas veces lo vemos como algo que nos ocurre a nosotros y nos afecta personalmente, pero el cambio ocurre a todos a nuestro alrededor. Lo que está sucediendo
no tiene que ver exactamente con nosotros, ni que el destino esté viéndonos para ver cómo nos afecta. Para eso un consejo muy importante, Joaquín, que valdría la pena dar al auditorio es el autodistanciamiento. Cuando vienen los cambios, de alguna manera, poderte autodistanciar de ti mismo y verte como si fueras otra persona, como en una película, y ver cómo actuaría yo o qué consejo le daría a esta persona que está pasando por el momento en el que estoy yo pasando. La tercera cuestión, Joaquín, la tercera verdad es que la mente no siempre es aliada del cambio. La mente tiende a habituarse a las cosas y muchas veces no nos da respuesta de los cambios, no está preparada para prever los cambios. En ese sentido, Joaquín, un consejo muy importante es procurar en la vida no acostumbrarse a la rutina, intentar observar las cosas como si se trataran de una primera vez. Qué importante esto, observar las cosas como si fueran por primera vez. Vemos el mundo de manera muy distinta y nos ayudan a entender el cambio. Una cuarta verdad sobre el cambio muy importante, Joaquín, es que el cambio no es el enemigo, el miedo es el que es el enemigo. Lo que es que nos da miedo y el miedo normalmente da tres reacciones en el ser humano: la huida, la pelea o el congelamiento. Cualquiera de las tres, huir, por supuesto, los cambios van a llegar y la realidad nos va a explotar en las manos, nos guste o no. Pelearnos, la ira, desalojar la ira con los que tenemos alrededor tampoco es una respuesta al cambio y peor aún, quedarse paralizado. Todo eso, el miedo lo que hace es quitarnos creatividad, quitarnos posibilidades de respuesta para el cambio. Aquí el consejo muy importante para enfrentar el miedo, Joaquín, es recordar los logros que hemos tenido en la vida. Si recordamos con objetividad lo que hemos hecho, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que sí somos capaces de enfrentar este reto que tenemos enfrente. Y de esa manera seremos posible también para nosotros, de alguna manera, enfrentar y superar los miedos. Una quinta verdad, Joaquín, que es muy importante. Hay un ciclo emocional frente al cambio, que es un ciclo de duelo. Un ciclo en el que empezamos con la negación, como pasa en cualquier duelo, luego la ira, de ahí viene la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Decía Anatole France, todos los cambios tienen su melancolía, pues lo que dejamos de lado es una parte de nosotros, debemos acabar con una vida para dar inicio a otro. Por eso aquí un consejo muy importante, Joaquín, cuando vienen los cambios, es continuar el pensamiento de dos cosas a la vez. ¿Qué significa esto? Decir, por ejemplo, sí, me siento mal por haber perdido mi casa, pero a la vez puedo hacer del lugar que ahora voy a arrendar, que voy a rentar, un lugar muy placentero. Sí, me pasó esto, pero puedo en este momento también tener una cosa más agradable en la vida. Y ambas cosas pueden darse al mismo tiempo. Eso nos ayuda mucho, Joaquín, interiormente para enfrentar los cambios. Una sexta verdad es decir que todos somos más resilientes, más soportadores de lo que creemos. Decía el filósofo William James, las grandes emergencias y crisis nos demuestran que nuestros recursos vitales son mucho más grandes de lo que suponíamos. Y esto es una realidad, Joaquín. Tenemos muchos recursos interiores para enfrentar o afrontar los cambios. Y finalmente la séptima verdad, Joaquín, que me parece la más importante. Todo el futuro se construye efectivamente con cambios, pero sobre una roca que son nuestros principios fundamentales, que son inmutables, nuestra identidad, nuestros valores como personas. Sobre esos valores que no deben de cambiar nunca, es sobre los que debemos de afrontar los cambios. Sobre esos valores es precisamente sobre los que podemos conseguir darle brújula y destino al cambio que tenemos. Y bueno, Joaquín, pues esto del cambio tan importante, tan relevante, en un momento en el cual la humanidad se ve frente a ello. Fíjate, un dato para terminar. Cuando hay, por ejemplo, cambios en los trabajos, las empresas que se fusionan o hay adquisiciones, veía yo con mucha sorpresa el dato, entre el 60 y el 70% de esas empresas que se fusionan terminan fracasando porque no se adaptan a la cultura del otro, a la cultura del cambio, Joaquín. Y eso nos pasa a todos nosotros. Por eso qué importante generar esta capacidad de adaptarse a los cambios. Lo que pasa, doctor Lozano, es que hay quienes utilizan cambio como sinónimo de mejoría
Y no, cambio no es sinónimo de mejoría, puede ser un cambio para empeorar, ¿no? Sí, Joaquín, efectivamente. Cambio en muchas ocasiones efectivamente es para empeorar y lo hemos visto con la pandemia claramente. ¿Cuántas pérdidas, Joaquín, hemos tenido? ¿De cuántas cosas? Empezando por los seres queridos que hemos tenido alrededor. Pero ¿cuántas pérdidas de nuestro estilo de vida, de nuestro modo de ser? Claro que los cambios son pérdidas. Son pérdidas de algo que dejamos por algo nuevo. Que lo nuevo nos puede ilusionar y pensemos que pueda haber cosas positivas, creo que es parte de lo que tenemos que trabajar, pero el cambio necesariamente supone una pérdida. Lo digo porque en la política, quienes se dedican a eso y andan en campañas, la mayoría de ellos habla del cambio. Soy el candidato del cambio, viene el gobierno del cambio, pero ¿cambio para dónde, doctor Lozano? Claro, Joaquín, es que el cambio requiere tener esa brújula, esos principios. El cambio tiene que tener un sentido, porque si no el cambio, Joaquín, se pierde. El cambio deja de ser propiamente algo que nos ayude a pasar de un estado a otro para convertirse simplemente en una vida líquida. Y en eso se ha convertido la vida pública y política y la de muchos seres, en una vida líquida en la que de una u otra manera las cosas se terminan, se van sin un sentido, Joaquín, se nos van de los dedos sin un sentido y precisamente porque los cambios no tienen sentido, entramos en un mundo de lo absurdo. Nada más dime rápidamente, doctor Lozano, cuando hablas de este mundo líquido, ¿qué debemos entender? Un mundo, Joaquín, en el que ya muy pocas cosas duran para mucho tiempo, en el que las cosas se nos van como agua entre los dedos. Las empresas cada vez duran menos años vigentes. Las cosas que nosotros pensábamos ayer dejan de serlo el día de hoy. Es un mundo muy volátil, Joaquín, como nunca lo habíamos tenido. Un mundo líquido en el que las cosas profundas no podemos permitir que también se afecten de esa liquidez del mundo. Necesitamos darles solidez. Y esa parte creo que es el sentido profundo de cómo deberíamos de enfocar los cambios. Gracias, querido José Antonio. Te abrazo con cariño y nos vemos el próximo martes. Un abrazo grande, querido Joaquín. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Continuamos desde Radio Fórmula Monterrey. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, siga este programa a través de TikTok, Radio-Fórmula. Hay mensajes. No se puede separar la migración ilegal del crimen organizado. La migración ilegal ha sido ya cooptada por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de reinventarse, crimen organizado, que agarra cualquier opción. Ya, el crimen organizado no es sinónimo ya solo de tráfico de drogas, de narcotráfico. No, ya son secuestros, ya es contrabando, ya es robo de coches, ¿sí? Ya es derecho de suelo, es robo de combustibles. Y ahora, los migrantes. Laura Cardosa. Los niños y las mujeres migrantes son el blanco del crimen organizado. La ruta migratoria está capturada por delincuentes que los roban, los golpean, los secuestran y los llevan a sus filas. En el caso de las mujeres y las niñas, esa violencia se agudiza, pues son agredidas sexualmente. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, reconoce que el que más gana con la migración es el crimen organizado y la participación corrupta de autoridades encargadas del tema. Están encontrando en nuestro país un territorio mucho más complejo por las redes de macrocriminalidad, de funcionarios y funcionarias corruptas de las propias fuerzas de seguridad mexicana y de migración, vinculadas y articuladas con grupos criminales que están encontrando en los niños, las niñas, las mujeres y personas jóvenes fuentes inagotables de recursos para la explotación sexual, la esclavitud laboral, el reclutamiento y también para la extorsión. Antes de salir de sus países, las mujeres toman pastillas anticonceptivas y es que saben que en el trayecto, además de no comer, no dormir, hacer largas caminatas, serán violentadas sexualmente o deberán tener relaciones sexuales a cambio de beneficios. La violencia sexual que viven niñas, mujeres adolescentes y mujeres jóvenes migrantes en el recorrido hacia los Estados Unidos es brutal. Esto está normalizado que en la ruta migratoria un elemento imprescindible para ellas es el uso de medicamento anticonceptivo o pastillas anticonceptivas, bajo la evidencia que serán víctimas de violencia sexual o que tendrán que establecer relaciones sexuales a cambio de algún tipo de beneficio o protección.
Destaca que luego del confinamiento por la pandemia se incrementó la migración y con esta la discriminación, la criminalización y la xenofobia. De enero a marzo de este año, 5.500 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron repatriadas de Estados Unidos a México, cifra 24% mayor que el año pasado. Y el gobierno mexicano ha realizado casi 4.000 detenciones de migrantes de esas mismas edades. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Eso pues es una nueva actividad, una nueva cara del organizado. Y los migrantes desamparados en nuestro territorio. Por un lado, las autoridades migratorias. Por el otro lado, el crimen organizado. Y ellos, pues las víctimas. Voy a ir contigo, Héctor Herrera, ¿por qué? Porque el tema es lo que ha producido, y de lo que hemos hablado muchas veces con el doctor José Antonio Lozano Díez, lo que ha producido parte de la pandemia. El tema de la depresión. La depresión es algo que la mayoría de quienes la padecen no saben que la tienen, pero les afecta. Y en el mundo estamos hablando de cientos de millones. Héctor Herrera. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad Nacional, Joaquín, la depresión afecta a 264 millones de personas y es una enfermedad crónica no transmisible que puede durar varios años, lo que tiene un costo en el tiempo de vida saludable, además de ser una de las principales causas de discapacidad en todo el planeta. Los especialistas aseguran, Joaquín, que la depresión es de hecho ya la gran pandemia de este siglo. La directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Elena Medina Mora, dice que padecerla en la adolescencia y no recibir tratamiento significa tener 3.2% más riesgo de abandonar la escuela, con lo que se perdería la oportunidad de tener una mejor vida, el 18% más de riesgo de presentar dependencia a las drogas y 6% de riesgo de abuso sexual. De hecho, uno de los mayores costos de la depresión no atendida es lo que se llama presencialismo, ya que las personas están bien para trabajar, pero no producen, Joaquín, lo que significa pues una pérdida importante para el Producto Interno Bruto en las personas y en las familias. Se trata entonces de un padecimiento que afecta más a la mujer que al hombre y en el peor de los desenlaces puede llevar al suicidio a pesar de contar incluso con tratamientos eficaces. Medina Mora explica que la situación previa a la pandemia en cuanto a la depresión pues no era atendida, aunque había sido o ya se había detectado como un asunto delicado. Sin embargo, el riesgo se incrementó debido precisamente a esta crisis sanitaria y posteriormente por las secuelas del COVID, lo que ha llevado, por supuesto, al aumento de casos y considerar a esta enfermedad que afecta a la salud mental de las personas como una gran epidemia. Joaquín, el reporte. Bueno, está la discusión. Ya el presidente López Obrador, como le informó Sara Pablo a su momento, dijo hoy que el PRI tenía la oportunidad histórica de definirse como un defensor de las empresas públicas y votar a favor de su reforma eléctrica. La oposición ha dicho que no. El PRI que dijo que lo va a pensar. Ahí está el PRI dejándose conquistar por el presidente, porque solo con los votos del PRI puede obtener la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, solo con los votos del PRI. Te escucho, Jenny Valencia. Las 12 organizaciones que conforman el Consejo Coordinador Empresarial, el cual preside Carlos Salazar Lomelín, advirtieron que de aprobarse la reforma eléctrica, el tema llegaría al Poder Judicial. Los privados recurrirían al amparo, toda vez que los inversionistas tienen comprometidos en contratos 44,000 millones de dólares. Y las personas se van a amparar. Lo han hecho en el pasado, cuando los intereses privados se ven afectados, se buscan los amparos como cualquier persona lo hace. Se amparan los privados que ven afectados sus intereses. El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, Vicente Yáñez, alertó que con esta reforma se elevarían las tarifas eléctricas, así como los precios de los productos y alimentos. Los apagones estarían a la orden del día. Nos preocupa mucho pues toda la parte de Estado de Derecho, certidumbre, inversiones, tratados que estaríamos violando de libre comercio, TEMEC y demás, todos los temas de medio ambiente, finanzas públicas,
de competitividad, de impacto en pérdida de empleo, pero necesariamente algo que tenemos que ver es que todo incremento en costos se vira a precios y lo vamos a pagar los consumidores. Eso es algo inevitable. En tanto que el presidente de la Canacintra, Eno Castellanos, afirmó que esta iniciativa viola la Constitución, pues ninguna ley puede ser retroactiva, como pretenden hacerlo con esta reforma que cancela los contratos previamente contraídos. La consecuencia de eliminar al regulador pues es volver a cerrar el mercado, diciendo que estamos absolutamente en desacuerdo en que se puedan hacer retroactivas la cancelación de contratos entre privados. El sector empresarial anticipó conflictos con sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, pues dicha reforma viola varios artículos del TEMEC, así como otros acuerdos internacionales, además de que estrangula las finanzas públicas y afectaría el crecimiento económico del país. Por ello, exhortaron a los legisladores a dialogar y tomar la mejor decisión a favor de México y no de intereses particulares, políticos o partidistas. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, esto ya lo veremos el día que se vote en la Cámara de Diputados, si el PRI entregó la plaza, surgiendo ahora sí formalmente el primor, o se asume como lo que es, un partido de oposición. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Machacante el presidente López Obrador, hoy hasta recordó la historia del PRI y su glorioso pasado revolucionario y progresista. No es elegante ese estilo para jalar los votos del PRI a favor de la reforma eléctrica, pero sí muy eficaz para mantener dividida a la alianza opositora. Y los trae como venados lampareados, Joaquín. Pues a la ofensiva presidencial se le suman el escepticismo de tantos para quienes primero están sus prejuicios contra el PRI, contra el PAN, que su oposición a Morena. Y muchos están en los medios. Increíble que mientras el presidente los trae como el oso a toallazos, los aliancistas no dialogan para coordinarse. Es patético que los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD no se hayan dado cuenta del temor que les tienen todavía en Palacio Nacional. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo hoy desde Monterrey, como le dije, y que le quiero dar las gracias, por supuesto, a Gustavo Galindo, responsable de Radio Fórmula Monterrey. A ti, querido Gregorio Martínez, muchas gracias por todo. Mario Ávila, gracias por todo tu apoyo. Miguel Castillo, Iván Gómez, Nila Barrera, muchas gracias a todo el equipo de Radio Fórmula Monterrey. Muchas gracias a mis amigos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque hoy fue un gran encuentro con estos jóvenes aquí en sus instalaciones. De verdad, un encuentro extraordinario. Los jóvenes, motor de México. Eso es todo, pues. Gracias. Le agradezco, como siempre, ya sabe, que me escriba, que me llame, pero sobre todo, en especial, le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes desde Monterrey. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien y cuídese, por favor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.